Contemplemos hoy el misterio de aquellos reyes bíblicos que multiplicaron sus esposas y concubinas. A través del texto sagrado, hallamos historias que sacuden nuestra alma con profundas dudas, sobre todo al reflexionar en el sagrado vínculo del matrimonio en aquellos días antiguos, y tener varias mujeres era una sombra común, una costumbre que envolvía tanto al pueblo de Israel como a las naciones vecinas. Acompáñenme hoy en silencio y oración, mientras descubrimos a 7 reyes de las Escrituras que rindieron sus corazones a múltiples mujeres y concubinas. El primero es Salomón. Su reinado floreció con luz pura, pues en su juventud atesoró las sabias palabras de su padre, el rey David. Ese espíritu humilde que guió sus inicios resplandece en el primer libro de Reyes, capítulo 3, cuando clama a Dios, pidiendo sabiduría pura. Esa sabiduría es luz en acción, es la fuerza divina que nos permite elegir el bien y honrar la palabra sagrada. Sus proverbios son un manantial de vida para caminar con Dios, y de su alma también brotó el Cantar de los Cantares, el cual dibuja el amor puro que el Creador soñó para nuestro matrimonio. Salomón conocía la luz eterna, pero tristemente, sus pies se desviaron hacia las sombras. Los años nublaron su juicio, ahogando su propia sabiduría y las verdades celestiales. El Señor ya había trazado límites muy claros para los reyes de Israel. Deuteronomio, capítulo 17, versículos 16 y 17. Advierte esto: el monarca jamás acumulará corceles, ni obligará a su pueblo a volver a Egipto por caballos, pues el Creador ordenó jamás volver a esa tierra oscura. Tampoco multiplicará sus esposas, pues ellas alejarían su alma del Señor. Ni amontonará para sí mismo riquezas desmedidas de oro y plata. Estas leyes sagradas buscaban evitar que el líder pusiera su fe en la fuerza de las armas, se postrara ante ídolos vacíos o adorara el oro antes que al cielo. Duele ver cómo Salomón rompió esos 3 sellos divinos, manchando su espíritu al entregar su amor a un mar de mujeres. Escuchemos con dolor el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. Pero el rey Salomón se apasionó, junto con la hija de Faraón, por demasiadas mujeres paganas, mujeres de las tierras de Moab, Amón, Edom, y también hijas de Sidón, y las Eteas, naciones prohibidas, de las cuales Dios advirtió a los israelitas: no os uniréis a ellas, ni ellas a vosotros, porque sin duda alguna inclinarán vuestro corazón a sus ídolos oscuros. A ellas se aferró Salomón. Tuvo 700 reinas y 300 concubinas, y esos amores terminaron apagando su fe. Al contemplar esta tragedia, descubrimos 2 heridas mortales en su alma. Primero, entregó su pasión a mujeres que adoraban ídolos muertos, manchando la tierra prometida con cultos paganos. Segundo, al amar a tantas, destrozó el diseño perfecto del Creador, trazado desde el mismísimo principio, donde un solo hombre y una sola mujer funden sus vidas maravillosamente a través de un pacto sagrado. En ese momento crítico, Salomón deseó más los placeres de la carne que la gloria del Eterno. Toda su inmensa sabiduría colapsó, asfixiada bajo las cadenas del deseo desbocado y la pasión desmedida. Ignoró ciegamente el peligro de entregar sus emociones y su cuerpo hacia personas prohibidas, olvidando que la verdadera pureza exige dominar esa clase de instintos ciegos. Consumido por el apetito terrenal, ató su vida a ellas. En vez de arrodillarse y entregar sus flaquezas al Altísimo, tristemente, coronando este sombrío listado de alianzas prohibidas e idolatría dolorosa, vemos alzarse primero a la hija del mismísimo Faraón. Tomarla por esposa jamás fue un simple pacto diplomático entre coronas, fue abrir de golpe la puerta hacia un abismo espiritual
que terminaría por devorarlo lentamente. Ese beso sellaba mucho más que una familia, era abrazar de lleno rituales oscuros y tradiciones que ofendían profundamente la santidad del Dios de Israel. Para la fe bíblica, Egipto nunca fue una tierra cualquiera. Era la cuna del dolor y las cadenas de donde el cielo había rescatado a nuestros padres milagrosamente. Retornar a sus brazos oscuros mediante un pacto matrimonial era, en el fondo, una profunda traición espiritual, pisoteando el ruego divino de mantenernos puros y lejos de las naciones que vivían sumergidas en la más fría oscuridad. Después aparecen las mujeres de Moab, aquellas que ya habían arrastrado a nuestro pueblo a la perversa adoración de Baal Peor, esclavizando sus almas con pasiones carnales, tal y como nos duele leer en el libro de Números, capítulo 25. Allí estaban también las amonitas, edomitas y sidonias, naciones que rodeaban la Tierra Santa, pueblos cuyos corazones siempre guardaron un profundo desprecio hacia nuestro Dios. Las hititas, la última sombra mencionada, debieron desaparecer por mandato divino, pero sobrevivieron. Nuestro rey Salomón desobedecía abiertamente la voz del Creador. El Señor lo había advertido claramente: no os uniréis a ellos, ni ellos a vosotros. Reflexionemos juntos sobre esta doble advertencia. Corremos el inmenso peligro de buscar los placeres del mundo o dejar que el mundo nos devore. Tal vez esa invasión silenciosa sea nuestra amenaza más letal. Por santo temor reverente, un alma fiel puede resistir el impulso ciego de lanzarse voluntariamente hacia la oscuridad del pecado terrenal. Sin embargo, la oscuridad nos seduce suavemente cuando dejamos que cruce nuestra propia puerta, como un veneno lento, mancha nuestros sagrados hogares y corrompe el corazón. Y, para cuando despertamos a la ruina, casi siempre es demasiado tarde. Seguramente arrastrarán tu alma hacia sus dioses falsos. Había sentenciado el Eterno: unirnos al abismo nos arrastra inevitablemente a adorar sus ídolos. Esta es una verdad pesada, que toda alma devota debe meditar de rodillas. Según rechacemos o abracemos esa mezcla mortal, nuestra propia fe brillará con luz divina o se apagará en el barro. Las Santas Escrituras revelan: a estas mujeres amó trágicamente Salomón, y pensar que sus labios, tocados por el fuego divino, antes derramaban luz celestial para guiar a las naciones. Él nos enseñó cómo huir de la seducción del mal para no hundir a toda la congregación de los justos en la más amarga desgracia. Fue este mismo hombre quien, en el capítulo 7 de Proverbios, clamó contra el trágico final de los pasos impuros. ¡Cuánta ceguera espiritual! ¡Qué visión tan desoladora! Iluminó a multitudes, pero su propia alma vagaba perdida. Como pastor sagrado de Israel, consumió exactamente el veneno que le prohibió probar a sus ovejas. El gran monarca cayó, y con su ruina no solo condenó su espíritu, sino que traicionó a quienes juró guiar, alimentar y proteger santamente. El relato sagrado duele al leerse 700 esposas y 300 concubinas, un abismo carnal, una cantidad absurda de alianzas que asfixiarían cualquier fe pura. Salomón acumuló más mujeres de las que un solo corazón humano podría llegar a amar, proteger o conocer, en el lecho o en el alma. Una concubina, a los ojos de entonces, era un lecho permitido. Grandes patriarcas de la antigüedad se dieron a esta costumbre mundana. Nombres pesados como Abraham, Jacob, Caleb, Saúl, David y Roboam. Pero los cielos jamás derramaron su santa bendición sobre hogares tan divididos. La historia desciende a las sombras. En su vejez, aquellas mujeres arrastraron su corazón cansado hacia altares de dioses falsos. Acompáñenme en este doloroso pensamiento. No hay tragedia mayor que ver lo mundano,
echando raíces profundas hasta asfixiar un corazón que antes latía para Dios, arrancando todo amor puro hacia nuestro Creador, para entregarlo ciegamente a pasiones vacías, ritos oscuros y placeres manchados de profunda culpa. Pero la ruina espiritual jamás ocurre en una sola noche. Este siervo de fe no se perdió de un día para otro, el castigo tampoco asomó su rostro enseguida. Pasaron los años, madurando en silencio la amarga cosecha de esa semilla podrida y terrenal. ¿Quién podría creer que el arquitecto del templo más sagrado, aquel que lloraba de rodillas, alzando sus manos puras al cielo ante la multitud, terminaría postrado ante horribles estatuas de piedra? Nuestro mundo moderno tal vez aplaudiría su supuesta tolerancia, elogiando cómo respetaba las creencias ajenas. Habría quien vistiera su pecado con nobles títulos de justicia social y apertura, pero ¿qué importa el aplauso ciego del hombre? La única mirada que juzga es la del Altísimo, y el cielo entero fue humillado. Salomón cometió atrocidades ante los ojos santos de Jehová. No fue un simple desvío pasivo, lo cual ya sería aterrador. Al levantar esos altares, él mismo comulgó con el demonio, fundiendo su espíritu con ritos paganos indescriptibles. Las crónicas lloran al contar que se arrodilló ante Astoret, ídolo sidonio, y quemó incienso a Milcom, la aberración amonita. El rey sabio, reducido a un simple pagano, su lealtad al Eterno se quebró, muy distinto al caminar apasionado de David, es decir, su fe no soportó el peso del tiempo. Y eso que la majestad de Dios lo visitó 2 veces, primero en Gabaón, y luego, al consagrar aquel majestuoso templo, el Creador le suplicó, le advirtió sobre el abismo idólatra, dibujándole la desgracia que caería sobre Israel. Pero Salomón destrozó aquel mandato divino. Su padre David cometió atrocidades humillantes, es cierto, pero jamás soltó la mano de Dios. Al caer en la desgracia, lo oró amargamente. Y pecado contra mi Dios. Cada lágrima de David terminó engrandeciendo la misericordia celestial. Hasta su último aliento fue un cántico de pura gracia, bañado en el dolor de un arrepentimiento sincero. Qué trágico silencio oscureció a Salomón. En segundo lugar, contemplemos a Roboam, sangre de Salomón, estirpe de David. Así ascendió como 4º rey de Israel. Siguiendo la sombra paterna, llenó su palacio de mujeres y descendencia. Las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Crónicas, revelan: entregó su corazón a Maaca, amándola profundamente sobre todas sus otras esposas y concubinas. Llegó a poseer 18 esposas y 60 concubinas. De ellas nacieron 28 hijos y 60 hijas. Meditemos juntos en esto. Es evidente que Roboam ignoró el trágico error de Salomón, aunque reunió menos mujeres en su corte, acaso por carecer de la inmensa riqueza y la gloria terrenal de su padre. Tristemente, su alma se alejó del santo mandato celestial, escrito en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. Esta caída íntima no fue una simple flaqueza, era el oscuro reflejo de un espíritu que comenzaba a perderse en muchos caminos. Al igual que en su hogar pisoteó el sagrado diseño del Creador, sus primeros pasos como soberano dejaron al descubierto un vacío profundo, una triste ausencia de luz espiritual. Al coronarse, las multitudes se acercaron, rogando que aligerara el doloroso yugo que su antecesor les había dejado. Era un instante sagrado, la oportunidad perfecta para cimentar la nación y reinar con verdadera sabiduría. El joven rey pidió guía primero a los venerables ancianos de su padre, quienes le ofrecieron palabras mansas, suplicándole actuar con tierna compasión y humildad para conquistar eternamente el alma de su gente. Pero él cerró sus oídos a la prudencia
Prefirió las voces impulsivas de los muchachos de su juventud, quienes envenenaron su mente con orgullo y frialdad. Aquella fatal decisión selló la tragedia de su corona. Su voz fue látigo y desprecio, jurando castigar aún más las espaldas cansadas del rebaño, y por ello, 10 tribus del norte se alzaron en llanto y rabia, coronando a Jeroboam, rasgando así el tejido del reino. Aquella santa nación, antes unida bajo el linaje de David y Salomón, se partió dolorosamente en 2 mitades. Roboam conservó únicamente a Judá y Benjamín, mientras las demás almas de Israel caminaron hacia el destierro, una ruptura que sangró la fe, no solo la tierra. Todo nacía de las sombras que anidaban en el soberano. Pensemos en esto. Quien no rinde su propia alma al cielo, jamás podrá ser un faro de luz para su prójimo. Tal como sembró caos en su hogar al coleccionar mujeres vacías de espíritu, también pudrió su trono con ceguera, escupiendo la sabiduría anciana para abrazar la fría altivez, retornando ao eco de sus alcobas. Las santas escrituras susurran que su amor por Maaca devoró a los demás, un frágil detalle que desnuda su miseria rodeado de amantes. Su alma carecía de paz, arrastrada por pasiones febriles y desbocadas. El poder de Maaca creció como enredadera, logrando que su hijo Abías fuera ungido para heredar el trono, demostrando cómo los caprichos del corazón humano pueden manchar para siempre el destino de un imperio sagrado. Engendrar una prole tan inmensa no fue un mero reflejo de gracia divina o abundancia material. Era cultivar dolor. Tanta sangre bajo un mismo techo solo podía engendrar celos, veneno y oscuras guerras de tronos. Con temor dispersó a sus vástagos por diversas fortalezas amuralladas de la región, intentando sofocar rebeliones antes de nacer. Una prueba dolorosa de que su propia casa pendía de un hilo invisible. Pasemos ahora a Abías, a veces nombrado Abiam, sangre de Roboam, semilla que más tarde daría vida al rey Asa. Su paso por Judá fue un suspiro. Apenas 3 años antes de exhalar, asumió el trono llorando a su padre, cruzando su destino con el año 18 de Jeroboam. Muy pronto, la sombra de la guerra contra Jeroboam oscureció su incipiente mandato. La masacre ocurrió en el silencio del monte de Semaraim, donde 400,000 escudos de Abías chocaron contra el doble de almas guiadas por la furia de Jeroboam. Aunque Jeroboam tejió una trampa traicionera en la oscuridad, la sangre de Judá se mantuvo firme. Al sentirse devorados por espadas al frente y a sus espaldas, levantaron un grito desgarrador hacia el cielo. El sagrado texto revela que el Creador escuchó aquel clamor desesperado, abrazándolos con un milagroso triunfo divino. Tomaron Betel, mientras 500,000 almas del ejército enemigo se apagaban trágicamente bajo el frío acero mortal. Pese al milagro, Abías continuó ofendiendo tristemente al cielo, dejando en la tierra altares profanos, ídolos mudos, y la abominación del culto pagano que ensuciaba la fe de su pueblo. La palabra sagrada sentencia tristemente. Su poder creció en la tierra, adueñándose de 14 mujeres, dejando una estela de 22 hijos y 16 hijas. Quédate con esto. Entre todas las sombras que devoraron a Abías, su ansia desmedida de mujeres terminó quebrando su comunión espiritual. Este detalle guarda un peso profundo. Es un eco doloroso del alma. Como su padre y abuelo, Abías atesoró esposas, repitiendo el error humano y alejándose del diseño sagrado que Dios estableció. No era un simple hábito de aquella época, era el grito de un corazón hambriento de poder y placeres temporales, descarriado del sendero divino. Su elección de desposar a 14 mujeres nos revela la triste sombra del poder. Un trono estable a menudo esconde un alma atormentada. Aquellas alianzas tejidas con numerosas esposas
otorgaban una falsa ilusión de grandeza, pero en lo espiritual era abrir la puerta al abismo, dejando entrar voces que alejaron su espíritu del Creador, engendrar 22 hijos y 16 hijas. Parecía un triunfo glorioso ante las miradas de los hombres mortales, pero ocultaba una carga espiritual inmensa. Un hogar tan inmenso pronto se vuelve un semillero de envidias, conflictos y dolor si carece de la luz, y el orden celestial resulta desgarrador. Abías vio el poder de Dios arder en combate, presenció milagros y alzó su voz declarando la lealtad del Señor frente al enemigo, y aún así tropezó. En cuarto lugar, David resplandece como una de las almas más trascendentales de las Sagradas Escrituras, de humilde pastor a vencedor de gigantes, un poeta coronado, un espíritu moldeado según el corazón divino. Caminemos juntos por su historia, un sendero marcado por glorias y por lágrimas de traición familiar. Sin embargo, hay un rincón oscuro de su vida que rara vez miramos con el debido detenimiento. Sus pasiones amorosas, seamos muy sinceros en esto. El alma enamorada de David estuvo llena de sombras. Los textos sagrados revelan un número incalculable de esposas, un misterio que la historia no ha logrado descifrar por completo. Aún así, las Escrituras lloran al confesar que atesoró muchas mujeres a su lado, sumando numerosas concubinas. En sus días de oscuro destierro, unió su vida a Ahinoam y Abigail, un eco inquietante de un ciclo interminable. Al ascender al trono de Hebrón, y después en la ciudad santa de Jerusalén, siguió acumulando amores. A su vida llegaron mujeres como Maaca, Hagid, Abital, Egla, y finalmente la trágica Betsabé, pero el relato sigue oscureciéndose. El segundo libro de Samuel, capítulo 5, revela con dolor que en Jerusalén David buscó el abrazo de incontables mujeres y concubinas. El texto sagrado menciona la existencia de al menos 10 concubinas, abandonadas a cargo del inmenso palacio, un detalle amargo, plasmado en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. La palabra cuenta que el rey huyó presuroso con toda su familia. Solo quedaron 10 concubinas solas y vulnerables. Designadas para velar por los muros del palacio vacío, esta escena destapa la inmensa y compleja red de almas que habitaban su hogar, ocultas. Tras la corona, esa búsqueda insaciable no sembró la paz. El hogar de David se transformó en un teatro lúgubre, plagado de celos amargos, odios secretos, codicia mortal y profunda desolación. La herida más sangrante se abrió cuando su hijo Amnón ultrajó brutalmente a su propia media hermana Tamar. Aquel pecado encendió un fuego de violencia irreparable en el linaje. El alzamiento de Absalón no buscaba solo el trono, destilaba veneno familiar. Consumó una humillación terrible al tomar públicamente las concubinas de David, materializando así la aterradora sentencia profética sobre su padre. Más que una deshonra imborrable, fue la prueba palpable de que sus propios pecados habían invitado a la muerte, al caos y al llanto, a sentarse a su mesa familiar, y en el corazón de esta tormenta descansa el capítulo más lúgubre de su existencia terrenal, su terrible caída junto a la hermosa Betsabé. David, lejos de la guerra militar, contempló a Betsabé. Su mirada engendró codicia, desencadenando una tragedia que mancharía su historia eternamente. Manchó sus manos con adulterio y para silenciarlo, sentenció a muerte al leal Urías. El Señor perdonó sus lágrimas amargas, pero las cicatrices de la culpa jamás desaparecieron. El fruto inocente de aquella unión pereció en agonía, y tal como el cielo advirtió, la espada del dolor nunca volvió a abandonar las puertas de su linaje. Meditemos sobre esto.
Los amores de David esconden una lección dolorosa. Un alma puede adorar al Creador, servir como instrumento divino Y, sin embargo, sembrar miseria pura, si descuida las frágiles puertas de su propio corazón, pero hay gracia en su miseria. Tras cada caída profunda, David buscó al Señor, lloró y se rindió. Aunque su casa respiraba dolor y fractura, su espíritu sediento jamás dejó de implorar por Dios. Llegamos al quinto rey, Acab. Acab figura como una de las almas más corrompidas que gobernaron sobre las tierras del norte de Israel. Su tragedia no solo radica en la negrura de su ser. Sus pasos ciegos encadenaron a todo un pueblo, hundiéndolo en un abismo de ídolos vacíos y una profunda ruina espiritual. Aunque la palabra ilumina primero el rostro de Jezabel, también nos revela, con dolor, que su linaje fue mucho mayor. El segundo libro de Reyes, capítulo 10, nos estremece al revelar. Acab tenía 70 hijos en Samaria. Un hogar tan desbordante de vidas nos habla de numerosas esposas y concubinas, compartiendo un mismo palacio, pero, lejos de traer una bendición divina, esta inmensa progenie reflejaba un hogar envuelto en profundas tinieblas espirituales. El corazón de esta ruina latió en su unión con Jezabel, una mujer forastera totalmente entregada a la idolatría. Ella plantó el culto a Baal y a Asera en suelo sagrado. Persiguió sangrientamente a los profetas y alzó altares contra el Creador. Acab, lejos de resistirse, cedió ante su hechizo, dejando que el pecado devorara las almas de su casa y su nación. Aquella densa oscuridad espiritual envolvió a sus herederos, quienes caminaron hacia el abismo. Ocosías fue uno de ellos. Las Escrituras lamentan que anduvo por las sendas caídas de sus padres, haciéndolo impuro ante la mirada de nuestro Señor, rechazando la luz de Dios. Mendigó respuestas a Baal-zebub en Ecrón, revelando un alma totalmente perdida y desviada. Otro de sus hijos fue Joram. Aunque limpió ídolos visibles, su corazón nunca se alejó del pecado. Caminó tras las sombras de Jeroboam, condenando al pueblo a seguir viviendo ciegos en la idolatría. Su triste historia terminó en sangre cuando Jehú lo ejecutó, desatando la justa y temible sentencia de Dios sobre la familia de Acab. Pero el veneno no solo infectó a los hombres. Su hija Atalía arrastró esa misma corrupción hacia abismos aún más dolorosos. Al casarse con el linaje sagrado de Judá, Atalía sembró la semilla maldita de Acab en las tierras del reino del sur, llorando la muerte de su hijo. Arrebató el trono con crueldad y derramó la sangre de su propia sangre real para afianzar su corona. Una figura fría y sin piedad que destrozó los lazos de su propia casa por sed de poder terrenal. Detengámonos aquí un momento. La maldad de Acab no murió con él, sino que envenenó a toda la descendencia que dejó atrás. Aquellos hijos no trajeron luz, sino que cavaron un pozo aún más profundo de dolor y desobediencia espiritual. Aquellos 70 hijos que simbolizaban poder en la tierra perecieron finalmente bajo el peso implacable de la justicia divina. Sexto, observemos a Gedeón. Sin llevar una corona, Gedeón cargó sobre sus hombros el peso inmenso de ser juez en Israel. El cielo lo alzó para liberar a su pueblo, trazando en su vida momentos de una fe resplandeciente y obediencia genuina, pero hay sombras en su intimidad amorosa, un rincón silenciado de su historia que nos deja lecciones espirituales dolorosas. Contemplemos sus decisiones amorosas, nos enfrentan a una cruda verdad que, como creyentes, no debemos ignorar. Fue un instrumento glorioso del Señor, pero sus flaquezas íntimas desataron tormentas que marcaron a su descendencia. En Jueces, capítulo 8, versículo 30, leemos con asombro: Gedeón tuvo 70 hijos, porque tomó para sí numerosas mujeres. Estas palabras sagradas nos revelan un corazón dividido
que no buscó una sola compañera de vida. Ignoramos cuántas fueron, pero contemplar 70 hijos revela un hogar inmenso, tejido entre los brazos de demasiadas mujeres a la vez, cediendo a las costumbres terrenales de los líderes de aquel tiempo. Fue un trágico desvío del diseño perfecto de Dios para el matrimonio, pero, acérquense, hay una herida aún mayor en esta historia. El mismo capítulo 8, en su versículo 31, lamenta. Además tuvo una concubina en Siquem, quien le dio a su hijo Abimelech. Vemos aquí cómo, más allá de sus muchas esposas, el juez de Israel se entregó a una concubina. Aquella mujer oculta en Siquem fue quien trajo al mundo a Abimelech, un hombre que pronto se teñiría de dolor, protagonizando la tragedia más oscura tras la muerte de su padre. Abimelech no aprendió a temer al Señor, cegado por una ambición desmedida, anhelaba la corona y el trono con todo su ser para alcanzar el poder. Manchó sus manos de espanto, derramó la sangre de sus 70 hermanos sobre una fría y única piedra. El capítulo 9 de Jueces nos deja mudos de horror. Abimelech entró a la casa paterna en Ofra, y sobre una sola roca decapitó sin piedad a sus 70 hermanos. La Sangatikedeun, solo Jotam, el hermano más pequeño, logró ocultarse y escapar. Almas queridas, esta masacre no fue apenas una simple desgracia familiar. Es un espejo doloroso de cómo un hogar roto por el pecado espiritual cultiva violencia, amargura y una destrucción inevitable. Aquella multitud de madres y hermanos sembró en silencio un campo de odio, envidias y una sed de sangre por la corona. Y aunque Dios usó a Gedeón con gloria para arrancar a Israel de las garras de Madián, sus años de ocaso perdieron aquel anclaje del alma. Acerquémonos juntos a esta historia. Un inicio luminoso no promete un ocaso impecable, y cada paso íntimo que damos deja una huella imborrable en el alma de nuestras familias y en las generaciones venideras. El séptimo es Asuero, aquel monarca recordado como Jerjes I, un soberano inmenso de la antigüedad. Su dominio abrazaba desde la India hasta Etiopía, tejiendo una corte que deslumbraba no solo con su oro y su fuerza terrenal, sino por un sendero de opulencia, de vacíos y de costumbres arraigadas en las sombras de los imperios lejanos a la luz, las sagradas escrituras. A través del profundo relato de Esther, nos desvelan un rincón íntimo de su existencia, su vínculo con la figura femenina. Si bien callan los nombres precisos de sus uniones, a diferencia de otros soberanos, dibujan con nitidez una estructura palaciega tejida de vidas femeninas, revelando que el corazón del rey dividía su afecto entre múltiples esposas y concubinas en palacio. El capítulo 2 de Esther discorre el velo, muestra un refugio de mujeres custodiado bajo la mirada atenta de un guardián llamado Ega. Las doncellas más resplandecientes del imperio eran congregadas en la fortaleza, transitando un purificador y lento silencio antes de enfrentarse a la mirada real. Cada alma compartía una noche, y después descendía hacia un recinto distinto, el silencioso hogar de las concubinas, bajo la sombra de un nuevo custodio. Todo esto evidencia que no hallamos aquí la unión sagrada del matrimonio divino, sino el frío sistema de un harén terrenal. Este fragmento encierra una profunda verdad sobre las costumbres humanas que gobernaban la antigua alma de Persia. Aquellos soberanos esquivaban la exclusividad, elevando una figura principal, mientras retenían innumerables vidas cautivas en el silencio de sus aposentos. Contemplando los pasos de Asuero, hallamos primero a Basti, desterrada de su corona por resistirse al mandato del soberano en medio del clamor de un festín, un acto que desnuda el peso del poder terrenal y la fragilidad con la que el valor femenino se desvanecía en aquella maquinaria de imperios. Más tarde, esta, una humilde alma judía,
fue arrastrada a esos muros, donde la providencia quiso que fuera coronada como soberana, pero este ascenso no floreció bajo la pureza de un compromiso único, sino en un mar de vidas fragmentadas. Aunque Esther se vistió de realeza, las cadenas de aquel laberinto de mujeres nunca dejaron de respirar. Tú y yo sabemos, amados, que mirar esto a través del cielo revela cuán distante está de la obra maestra de nuestro Creador. Jamás los textos sagrados abrazan estas divisiones del amor como el aliento inicial del Hacedor para nuestras vidas humanas, ni como una senda de virtud, sino como cicatrices consentidas entre las sombras y debilidades del corazón mortal. La palabra divina susurra con firmeza que el sueño del Señor, desde el Edén, fue la unión exclusiva. Cuando los hombres de ley buscaron a Cristo para interrogarle sobre la separación, su voz no hizo eco de las costumbres marchitas de la tierra. Él guió sus miradas al alba del universo. Les recordó el aliento primero, donde el hombre y la mujer fueron moldeados para fundirse en un solo espíritu, y sembró un misterio eterno, que las rupturas fueron toleradas únicamente por las piedras de nuestra alma, algo ajeno a su plan. Siglos después, Pablo, bañado en la luz del Espíritu, ancla de nuevo este ideal sagrado al guiar a Timoteo sobre las almas que pastorean. Bebamos de la primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Es vital que el siervo sea intachable, esposo de una sola mujer, de espíritu sereno, decoroso, refugio de peregrinos y luz que enseñe. Almas queridas, este eco nos invita a una desnudez interior. Que las huellas del error caminen por los textos antiguos no indica que palpiten al unísono con el corazón divino. Nuestro Creador respira armonía absoluta, lealtad y promesas inquebrantables. Sus trazos son eternos, y anhela profundamente que regresemos a ese santuario prístino que dibujó en el alba del tiempo. No somos llamados a fundirnos con el mundo, sino a anclarnos en las raíces sagradas del Altísimo, dejando que su fuego derrita nuestra piedra interior para caminar no entre las cenizas humanas, sino en la pureza de su luz sagrada. Y así, tú y yo cerramos este espacio de recogimiento sagrado. Si esta semilla celestial ha tocado los rincones de tu espíritu, te ruego que dejes un me gusta. Ese pequeño gesto permite que YouTube lleve este manantial de paz a otras almas sedientas de la palabra divina en la red. También te invito a suscribirte y encender esa campana de avisos. Así, cada reflexión que forjamos con devoción cristiana llegará a tus manos como un faro. En este silencio sagrado me despido. Que la serenidad infinita de Cristo envuelva cada latido de vuestros días. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios os bendiga siempre.